El día de hoy pues vamos a hablar de algunas novedades terapéuticas, digamos, que se está haciendo en este diagnóstico de la tromboembolia pulmonar. Gracias a la Universidad Francisco Marroquín y al Hospital Esperanza por la invitación. En cualquier hospital la tromboembolia pulmonar tiene que empezar aquí, con el PERT. ¿Qué es el PERT? Es un equipo de respuesta para el embolismo pulmonar. Tiene que, así como se activa para el código infarto, ¿verdad?, donde responde el técnico, el intervencionista, para tromboembolia pulmonar en Estados Unidos, en Europa, existe el equipo PERT, que se activan a través de una llamada, y si se dan cuenta, pues tiene muchas especialidades involucradas, ¿verdad? Tenemos al neumólogo, al cirugía cardiovascular, al residente, a la enfermera, al cardiólogo intervencionista, al cardiólogo no invasivo, al especialista en imagen cardíaca, al intensivista y al anestesiólogo, porque este equipo es el que va a tomar la decisión posteriormente a la estratificación de nuestro paciente. Una forma que cuando vengo a dar charlas a nivel de posgrados me gusta mucho presentar casos clínicos, porque yo creo que podemos leer y vamos agarrando mucha experiencia en los casos clínicos, que cada caso es completamente diferente. Si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, probablemente dice que la incidencia de tromboembolia pulmonar ha ido aumentando en todo el mundo, probablemente tenemos más facilidad para hacer diagnósticos, hay más sospecha clínica, ¿verdad? Y actualmente se hace un diagnóstico al pie de la cama. Y sin embargo, la mortalidad de casos fatales con las terapias ha disminuido. La tromboembolia pulmonar sigue siendo la tercera causa de causas cardiovasculares de síncope, sigue siendo una de las principales causas de muerte cardiovascular. Y recuerdo en el Congreso de Intervención el año pasado decían, el choque cardiogénico por infarto pues tiene una mortalidad del 50%. Y en tromboembolia pulmonar, un paciente con choque, la mortalidad es del 42% en hospitales de alto volumen. Entonces, pues hablando un poquito de la fisiopatología, veamos qué es lo que pasa a nivel del ventrículo derecho. Siempre estábamos en el posgrado y nos decían, ventrículo izquierdo es presión, ventrículo derecho es volumen. Entonces, a ese ventrículo derecho que hay un aumento súbito de la poscarga, hay liberación de tromboxanos, mediadores inflamatorios, hay una dilatación súbita. Entonces, en el mecanismo de Frank-Starling, con esa dilatación de la pared que no tolera presiones altas, ¿verdad? Hay una activación neurohormonal inflamatoria, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta el shunt arteriovenoso, y esto es lo que nos produce es una disminución de la miofibría, de la contractilidad de la miofibría del lado derecho. Al mismo tiempo, esa dilatación del ventrículo derecho, recordemos que el septum interventricular, ¿verdad?, es complaciente, entonces hay un desplazamiento ventricular hacia el lado izquierdo, y esto lo que nos disminuye es la precarga del ventrículo izquierdo y por ende nos da una disminución del volumen latido y es lo que nos lleva al choque cardiogénico. La interdependencia ventricular juega un papel muy importante en estos pacientes. El ventrículo derecho, de forma súbita, un ventrículo no acondicionado, no tolera presiones más de 40 milímetros de mercurio y va a colapsar si es un evento agudo. Entonces, si ustedes ven un paciente que tiene 80 presión pulmonar, pero está clínicamente bien, este paciente no es un evento agudo. Puede estar sobreagregado, pero un ventrículo derecho arriba de 40, como lo dicen las guías, nos habla de la sobrecarga y nos habla del choque probablemente del paciente. Veamos desde el 2016, las primeras guías nos decían la sospecha clínica del paciente con tromboembolia pulmonar, empieza anticoagulación lo más rápido posible, a menos que exista una contraindicación. En una forma fácil, confirma tu diagnóstico por tomografía, y desde ya del 2016 se hablaba mucho del PERT, activa el equipo multidisciplinario. Y tienes 3 opciones para este paciente: darle terapia médica, hacer una terapia guiada por catéter o la embolectomía quirúrgica. Actualmente yo tengo conocimiento que en Guatemala la embolectomía quirúrgica, a pesar que hay muy buenos cirujanos cardiovasculares, la mortalidad es muy alta cuando es en un evento agudo para la embolectomía quirúrgica. Tenemos que diferenciar el evento agudo del evento crónico. Y cuando ustedes tengan un paciente con tromboembolia pulmonar, piensen en estos 4 puntos importantes: la evaluación clínica y la probabilidad preprueba de tu paciente. ¿Cómo vas a hacer el diagnóstico de este paciente?
El punto número 3, y es un punto crucial para el desenlace, es estratifícalo, y el punto número 4 es da el tratamiento según tu estratificación. En la evaluación clínica, pues tenemos que tener en cuenta mucho los antecedentes cardiovasculares, los factores de riesgos para tromboembolismo venoso. Y recuerdo que en medicina interna también nos decían la trombosis venosa profunda es un lecho diferente de la tromboembolia pulmonar, pero es similar, es la migración del trombo al pulmón. Y entonces, cuando vamos a ver nuestra probabilidad preprueba, pues uno de los más utilizados es el score de Wells, y vamos a estratificar a nuestro paciente en alta probabilidad o una probabilidad baja o intermedia. Después, para hacer el diagnóstico de nuestros pacientes, tenemos el dímero D, la tomografía, el gamagrama, el ecocardiograma, y así vamos a ir avanzando en nuestro algoritmo hasta que una vez tengamos un diagnóstico de una forma simple, rápida, pero lo más importante es sospechar el diagnóstico. Después, nuestra estratificación es el famoso score del PESI, o actualmente el PESI simplificado. Lo vamos a ver a continuación, donde nos permite también apoyarnos de los biomarcadores cardíacos, los datos de imagen cardiovascular para poder estratificar de una adecuada forma a nuestro paciente y posteriormente decidir el tratamiento a largo plazo. Ya cada vez estamos utilizando menos los filtros de vena cava, pero decidir qué terapia vamos a hacer con nuestro paciente. En la estratificación de riesgo, pues vamos a hablar del score de PESI, pues se dan cuenta todas las variables que nos incluye, ¿verdad? Tenemos un sexo masculino, el cáncer, la insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica, encontrar al paciente con una frecuencia cardíaca más de 110 o una presión arterial sistólica menor de 100, frecuencia respiratoria mayor de 30, temperatura menos de 36, alteración del estado mental y una saturación arterial debajo de 90. Pues después de esto nos da un diferente puntaje. Hasta 85 puntos es el grado 2 y más de 85 puntos es grado 3 en PESI, pero después sale el PESI simplificado, que nos daba un punto por las diferentes variables que ustedes ven ahí. Y realmente una forma de hablar de mortalidad 30 días, para eso nos sirve. Un PESI con 0 puntos, tenemos una mortalidad del 1% a los 30 días, pero un PESI de 1 punto simplificado nos da una mortalidad a los 30 días de 10.9. Entonces, realmente estamos estratificando a nuestro paciente. Y después de que ustedes hacen el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, tómense unos minutos para estratificar de una forma correcta a su paciente. El paciente que tiene alto riesgo, es decir, el paciente que está en estado de choque, hay inestabilidad hemodinámica, dicen la caída de la presión arterial más de 40 milímetros de mercurio por más de 30 minutos, o la presión arterial sistólica menor de 90. Ese paciente tiene una estabilidad hemodinámica. En este grupo de pacientes nosotros no vamos a incluir el PESI para estratificar a nuestro paciente. Este paciente es un estado de choque, es un paciente de alto riesgo. Los estudios de la trombolisis, uno de los estudios iniciales del doctor Jerjes, con muy pocos pacientes fue parado porque paciente con choque cardiogénico sin tratamiento médico, la mortalidad era del 100%. Entonces, este grupo de pacientes, por eso es que él sigue siendo el mismo estudio de hace más de 30 años, con 11 pacientes de la trombolisis en tromboembolia pulmonar. Y sin embargo, pues lo que está de auge al paciente que le tenemos que tener mucha importancia o nuestro juicio clínico puede modificar un pronóstico es el paciente que tiene un riesgo intermedio. Entonces, el paciente que tiene un riesgo intermedio, el paciente tiene su presión arterial normal, es decir, no está chocado el paciente, no está hipotenso. Pero a este paciente ustedes lo van a estratificar en un riesgo intermedio alto cuando hay datos de disfunción ventricular derecha. Esto lo van a hacer por la relación del ventrículo derecho o ventrículo izquierdo en la tomografía o por datos ecocardiográficos que nos hablen de dilatación o disfunción sistólica o circunferencial del ventrículo derecho. Y el otro punto a estratificar es el daño miocárdico. Recuerden que por mayor contracción o una contracción prolongada del ventrículo derecho, este paciente puede sufrir isquemia miocárdica y elevar las troponinas. Entonces, la presencia de marcadores de disfunción del ventrículo derecho y troponinas positivas con presión arterial normal, este paciente es un riesgo intermedio alto.
Pero en este paciente es el que tienen que tomarse 3 minutos porque este paciente es el que les puede progresar a estado de choque si no hacen una intervención. El paciente con riesgo intermedio bajo es el paciente que está clínicamente estable y solo tiene uno de los dos marcadores positivos, o tiene un marcador de disfunción ventricular derecha o tiene marcador de lesión miocárdica positivo. Este paciente es riesgo intermedio bajo. Y el paciente con un riesgo bajo es el paciente que tiene estabilidad hemodinámica y no hay datos de disfunción del ventrículo derecho ni lesión miocárdica. Este paciente, después de la estratificación, pueden empezar tratamiento y mandarlo de forma segura a casa posteriormente de 24 horas después. El pronóstico en la tromboembolia pulmonar, como lo hablé desde el inicio, es muy alta la mortalidad. Si en el paciente que está en choque no hacemos nada. Vean, según este registro, el MAPET, 65% de la mortalidad de pacientes que hayan requerido reanimación cardiopulmonar. Y el paciente que tuvo mortalidad por choque cardiogénico nos decía que 25% y a pesar de las terapias hasta un 42%. Y la mortalidad, si está hemodinámicamente estable, es menos del 3%. Entonces, realmente estratifiquemos a nuestro paciente y nosotros vamos a saber cuál es la mortalidad a los 30 días. En el paciente que tiene embolia pulmonar aguda, vean, como lo decía desde el 2016, iniciar anticoagulación de forma rápida a menos que haya una contraindicación. Y el paso número 2 que ustedes tienen que ver es la estabilidad hemodinámica. Probablemente con alguno de ustedes ya nos ha tocado tratar a un paciente en que nuestra sospecha clínica era muy alta y estaba inestable hemodinámicamente, que era imposible llevarlo a tomografía, ¿verdad?, para hacer un diagnóstico. Entonces, la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente, si está hemodinámicamente inestable, pues como en el síndrome coronario agudo, tenemos que pensar en una estrategia de reperfusión. Si el paciente tiene estabilidad hemodinámica, vean, vamos a hablar de los signos clínicos de disfunción, de la severidad de la tromboembolia pulmonar, como lo hemos platicado según las escalas de GESI, o pueden hablar de Heistia, y también que nos incluye los parámetros clínicos de los pacientes. Y si hay ausencia de disfunción ventricular, pues podemos tomar medidas para mandar a este paciente a casa. Cuando ustedes soliciten un estudio de imagen complementario, un estudio diagnóstico, un ecocardiograma, pues en el paciente con tromboembolia pulmonar hay 8 características que tenemos que siempre buscar. Vamos a ir desarrollando una. Del lado a la pantalla de arriba a la izquierda, tenemos en un eje parasternal largo la disfunción o alargamiento del ventrículo derecho, que es un dato, es el primer signo clínico. En el eje apical de 4 cámaras, pues podemos ver un ventrículo derecho dilatado, la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo mayor de 1, y aquí es donde podemos encontrar el famoso signo de McConnell. Si recordamos, el signo de McConnell nos habla de la hipocinesia de la pared libre con una hipercinesia apical del ventrículo derecho, el signo de McConnell. En el eje paraesternal corto, pues si hacemos un eje corto, lo que vamos a ver es un aplanamiento del septum o desplazamiento del septum y un alargamiento del ventrículo derecho. Siempre y nunca olviden ver la vena cava inferior. Y estos, si se dan cuenta, son datos ecocardiográficos que no necesita ser ecocardiografista para poder analizarlos. Ahora está de moda todo lo del POCUS. Ustedes con el ecocardiograma en la mano pueden ver esto de una forma cualitativa y realmente posteriormente hacerlo cuantitativo y confirmarlo. El signo 60-60, que nos habla de una velocidad de aceleración menor de 60 con un notch y una presión sistólica de la pulmonar menor de 60 con el gradiente tricuspidio, la presencia, y nos ha tocado manejar la presencia de trombos móviles en el lado derecho de cámaras, y hablar de la disfunción sistólica longitudinal del ventrículo derecho, cuando tenemos un TAPSE menor de 17 o una S tricuspidia menos de 9.5. Entonces, estos son los datos ecocardiográficos que nos van a hablar o nos van a apoyar el diagnóstico del ventrículo derecho. Y sin embargo, si nos vamos a las últimas guías del 2019, nos dice qué es lo que nos recomienda. Dense cuenta, pues iniciar inmediatamente la anticoagulación, incluido el dosis intravenoso ajustado para el paciente que tiene tromboembolia pulmonar. Y si el paciente tiene un compromiso sistémico,
la trombolisis, según las guías, que estamos esperando las nuevas guías, trombolisis sistémica en pacientes de alto riesgo tiene una indicación clase 1 con nivel de evidencia B. Probablemente con las nuevas terapias que hay de intervención con los resultados de estas terapias, estoy seguro que esto puede llegarse a modificar. Vean, está recomendada la embolectomía quirúrgica para pacientes que alto riesgo, donde la trombolisis estaba contraindicada o ha fracasado. Y considerar el tratamiento percutáneo guiado por catéter como clase 2A con nivel de evidencia B cuando tenemos una trombolisis contraindicada o ha fracasado. No tengo duda que con los estudios y la evidencia y los dispositivos que están saliendo, probablemente estas recomendaciones van a cambiar a la hora de las nuevas recomendaciones. Les traigo 4 casos que he tenido la oportunidad de compartir con un grupo, tratar de simular lo que se hace en el primer mundo, juntar un equipo y todos formar parte y dar opiniones importantes. Como vimos, la tromboembolia, la trombolisis sistémica es la clase 1 con nivel de evidencia B. Esta paciente femenina de 66 años no tenía antecedentes y tuvo un síncope, 6 horas de evolución y dolor precordial. También recuerden que si el dolor precordial tiene características opresivas en tromboembolia pulmonar, podemos hacer una sospecha clínica que estamos en ramas principales. Si es un dolor pleurítico, nos habla probablemente de infartos periféricos pulmonares. Llegó con 105/70 de presión arterial, vean solo frecuencia cardíaca de 110 desaturada, con buena hemoglobina, buena creatinina, taquicardia sinusal en el electrocardiograma. Un NT-proBNP negativo y la troponina, que esta es la troponina normal, si hubiéramos pedido troponina ultrasensible, probablemente esta estaba alta. Sin embargo, pues esta paciente deteriora hemodinámicamente en 12 horas después del ingreso, la desaturación estaba muy desaturada y esta era la tomografía, ¿verdad? Vemos si dense cuenta, ni siquiera está en las ramas principales, pero hay mucha carga de trombo a nivel periférico, entonces todo esto le repercutió la hemodinámica. El ventrículo derecho en la tomografía estaba completamente dilatado y los datos ecocardiográficos, pues vemos el ecocardiograma, esta la manejamos con el doctor Licardí, con Robinson Vázquez, nos dice, mira, tenemos un ventrículo derecho dilatado, O'Connell, hay mucha repercusión hemodinámica, signos 60-60, y ya tenemos disfunción del ventrículo derecho. Entonces, realmente esta paciente con tromboembolia pulmonar que habíamos estratificado como un riesgo intermedio bajo, progresó en estabilidad hemodinámica. Entonces, vean la evolución de esta paciente. Se consideró una estabilidad hemodinámica por la desaturación de la paciente. Vean el día 1, después de esta desaturación, este deterioro hemodinámico, se coloca en ventilación mecánica invasiva, requiriendo 100% de oxígeno. Los parámetros iniciales de considerarle un riesgo intermedio bajo con bajo riesgo de sangrado, pues como dicen las guías, decidimos trombolizarla en la cama. La dosis de 100 miligramos la pasamos en 2 horas. Sin embargo, a las 24 horas post-trombolisis, vean la tomografía espantosa. La paciente falleció. Y si ustedes me preguntan, analizando el caso, ¿qué hicimos mal? Yo les puedo decir que a criterio clínico todo lo hicimos conforme dicen las guías. Pero esta paciente era ese 2-3% que podía tener una hemorragia intracerebral severa y vean el tamaño de la hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, esta fue una trombolisis sistémica a las dosis, las recomendaciones de las guías. Lo hicimos todo al pie de la letra, bajo riesgo de sangrado. Entonces, terapias por intervención, ¿por qué han ganado interés? Cuando hablamos de las terapias guiadas o para intervención, tenemos 3 tipos de terapias. Tenemos una que se hace con trombolisis por catéter, el sistema ECOS, no lo tenemos en Guatemala. Subimos unas sondas a nivel de las pulmonares y va librando lítico a continuación y hemos tratado de simular un lítico de ultralento y aparte de eso, con ondas de ultrasonograma va disolviendo los coágulos. Tenemos la trombectomía por catéter, que es lo que estamos haciendo actualmente aquí en Guatemala con uno de los muchos sistemas que hay, y la famosa fragmentación, que es con la cola del cochino, ¿verdad? Que no es nada más que ese coágulo grande
fragmentarlo y volverlo pequeño y liberar las ramas principales. Pero ojo, con esa fragmentación de esos pacientes, de ese coágulo, de esa carga trombótica, por esa migración de trombo, puede haber una disfunción, un aumento de las resistencias pulmonares súbitas que nos puede hacer colapsar en el momento el ventrículo derecho, y por eso es que en las recomendaciones te dicen que si tienes varias opciones, no utilices una estrategia única para la solución de estos casos. En las terapias basadas por catéter, como lo dicen, pues vean, tenemos los diferentes dispositivos. Tenemos la cola de cochino, hacer angioplastías con balones, balones que tienen tres veces más el tamaño que lo que usamos en las arterias coronarias, lisis local por catéter, que es el sistema ECOS. Tenemos el sistema Penumbra, el FlowTriever, que vean, es un sistema de aspiración 22-24 French. Entonces realmente, y el Angiovac, que es una forma lítica y mecánica combinada. Entonces, ¿qué opciones nosotros tenemos en Guatemala? Tenemos la famosa cola de cochino, que es la fragmentación del trombo. Podemos realizar lisis in situ, que sí hemos tenido buenos resultados. Lo que hacemos es tratar de similar un sistema ECOS, subimos 2 catéteres o subimos un catéter, lo dejamos a nivel del tronco de la pulmonar o en cada rama y hacemos una trombolisis ultralenta de 1 miligramo por hora durante 24 horas, o el sistema de aspiración Penumbra, que es el sistema 8 French, y está por venir el sistema nuevo, que es 12 French de Penumbra, que también ha demostrado muy buenos resultados, y una de las características que tiene el nuevo sistema es que trae una canasta para no perder tanta sangre durante el procedimiento. Entonces, veamos un segundo caso, una paciente femenina de 85 años. Ella tuvo una caída, tuvo un drenaje, un hematoma subdural, 2 semanas previo a presentarse a la emergencia, disnea y dolor precordial súbito. Entonces, nosotros a la paciente, pues con hemoglobina de 10, 1.4 de creatinina, vean las troponinas positivas y el NT-proBNP positivo, la estratificamos porque teníamos una presión normal como un riesgo intermedio alto. Entonces, teníamos disfunción ventricular derecho, lesión miocárdica y la hemodinámicamente estable con ligera desaturación de la paciente. Esta paciente pues la estratificamos con un PESI simplificado 2 puntos y consideramos un riesgo intermedio, un riesgo de 10% al año. Tenemos una contraindicación absoluta para anticoagular a esta paciente. Vean, le pedimos una tomografía cerebral previo y trombolisis sistémica de esta paciente. Entonces, el ecocardiograma lo realizó la doctora Beatriz Domínguez y nos dice, mira, tenemos un septum con movimiento septal paradójico, hay disfunción sistólica y longitudinal del ventrículo derecho y ya tenemos también un TAPSE de 16 puntos. Entonces, vean lo que nosotros hacemos con un catéter de cola de cochino, este es de 6 French, 2 milímetros. Entonces, lo que hicimos fue completamente tromboaspirar, no podíamos usar lítico, entonces hicimos una tromboaspiración, ahí cambiamos al sistema de aspiración, es el sistema Penumbra, y tenemos un separador que lo que hace es empezar a aspirar el trombo, ¿verdad? Es una tromboaspiración, y entonces hicimos la tromboaspiración y la fragmentación del trombo en las ramas principales. Entonces, en esta imagen, vean el trombo que logramos rescatar, porque teníamos trombosis venosa profunda importante, una contraindicación absoluta para la anticoagulación. Le dejamos colocado un filtro de vena cava inferior. Esta fue la evolución de la paciente. Sin embargo, en esta tomografía se las traigo porque no sé si ustedes logran ver, aquí tenemos el filtro de vena cava inferior. A las 72 horas, una tomografía de control, ese filtro ya estaba lleno de trombos. Entonces, realmente yo creo que la indicación de haber dejado ese filtro era, a pesar que ha ido en menos evidencia la utilización de filtros, ahora todos son extraíbles o recapturables. Esta paciente se benefició mucho porque en 48 horas ese filtro de vena cava ya estaba completamente lleno de trombos. Yo le doy seguimiento a la paciente, les puedo decir que esto fue hace 3 años, actualmente su estilo de vida es completamente normal, una paciente estable, activa independientemente. Entonces, el caso número 3 es una paciente que no olvido, ¿verdad? Realmente tuve la oportunidad de ponerle una tabia a su papá hace
meses, hace 3 semanas, pero esta paciente era en la época de COVID, ¿verdad? 36 años, femenina. Ella pues tenía un embarazo de 35 semanas, su ginecólogo le había dicho que no se vacunara y la evolución fue muy rápido. Tuvo una neumonía por COVID, a las 35 semanas tuvieron que resolverlo de emergencia una cesárea porque tenía empezando con sufrimiento, tenía sangrado residual, ella presenta una insuficiencia respiratoria aguda después de la cesárea, esto fue a las 11, a las 3 de la tarde ya la estaban intubando, chocada, completamente desaturada, a las 19 un choque refractario a aminas, hipoxemia refractaria. A las 21 horas pues me habla el equipo de médicos y les digo que de los casos que no quería hacer en algún momento eran estos porque estaba muy inestable, no teníamos ni siquiera cómo hacerle el diagnóstico en tomografía. Y estos eran los parámetros, vean los parámetros ventilatorios, los parámetros de disfunción ventricular y si con este electrocardiograma y esta clínica no sospechamos tromboembolia pulmonar, ¿qué más podríamos, verdad, pensar? Entonces, a esta paciente no le hicimos tomografía por lo inestable. Pablo González nos hace el diagnóstico en la cama, intubada, y nos dicen, estamos en un coro pulmonar agudo. Vean ese aplanamiento del septum, la distensión del ventrículo derecho, el movimiento septal paradójico que vemos, signo de McConnell, tenía todos los datos de un coro pulmonar, la paciente con un ventrículo derecho claudicando. Entonces, este es el típico paciente que estábamos inestables hemodinámicamente, que no podíamos llevarlo a tomografía por la inestabilidad y pues se hace el ecocardiograma a la par del ventrículo derecho y por eso es que les dicen, si tu paciente tiene inestabilidad hemodinámica, haz el ecocardiograma al pie de la cama. Y si el ecocardiograma no hay datos de disfunción del ventrículo derecho, sospecha otra causa que no sea tromboembolia pulmonar. Entonces eso se los dejo como mensaje. Entonces después se llevó a hemodinámica. Esta es como empezamos, con un ventilador, con un FiO2 al 100%, un PIB de 15, estaba 66% de saturación y el cateterismo derecho inicial que hicimos. Entonces con esta paciente, pues vean, estaba un corazón, un pulmón que no se movía, llena de trombos en las ramas principales, periféricos, lo fragmentamos. A ella, a pesar que había sido una cesárea y decían ligero sangrado residual, sí logramos, pusimos 10 miligramos de alteplasa in situ y fragmentamos el trombo y lo aspiramos. Usamos 3 diferentes formas de tratar a esta paciente. Logramos aspirarle un coágulo a la paciente, fragmentarlo y posteriormente la paciente tiene un cateterismo a las 48 horas, que se lo hicimos en la cama en intensivo, saturando ya 94%, frecuencia cardíaca de 90, hemodinámicamente estable. Les digo, y este es un caso que tenemos muy bien documentado, vean el ecocardiograma, el electro a las 72 horas. Entonces, hay recuperación total del ventrículo derecho, desaparece la disfunción ventricular derecho. Vean ahora actualmente el movimiento del ecocardiograma en el eje corto, ¿verdad? Donde estábamos, ese ventrículo derecho tenía ese septum aplanado, disfuncional, que es lo que les digo, es la interdependencia ventricular. No toleraba esas presiones altas, nos desplaza el septum hacia el lado izquierdo y nos compromete el gasto cardíaco. Y ahora vean el ecocardiograma, cómo desaparece la taquicardia, la rama derecha, el McConnell. Realmente es un caso que les puedo decir no lo olvido. En la clínica tengo un cuadro con un coagulito, pulmones y un coagulito que me lo regaló la paciente. Esta fue la evolución de ella, pues les digo, no fue un caso simple, pero fue una de las terapias a las que nosotros, y no lo vamos a olvidar porque estábamos en época de COVID, ¿verdad? Es el tercer caso, entonces la evolución se extuba y pues actualmente también le doy seguimiento posterior y ella está completamente normal. Y este es un último caso que les traigo, ¿verdad? Un paciente de 80 años, hipertenso, ataque isquémico transitorio, tuvo una fractura de fémur. Y vean el paciente también con un riesgo intermedio alto. Y por eso es que yo les hago mucho énfasis en el riesgo intermedio alto. Hay estudios de riesgo intermedio alto que dicen que no hay diferencia en mortalidad si lo trombolizabas o no lo trombolizabas al paciente.
pero el paciente que se va a morir es el paciente que progresa de riesgo intermedio alto a paciente con riesgo alto o en estado de choque. Entonces, después de la estratificación con anemia, con su fractura reciente, pues vean con toda la mecánica que se hace ahora en estudio de imagen con las mecánicas ventriculares, pues un paciente con una disfunción importante ventricular, con un pulmón en ramas principales con trombos, al cual nosotros, vean ahí se ve la imagen importante en la rama principal del lado derecho y esta es la del lado izquierdo, y es repetir el sistema, solo tenemos el mismo sistema, ¿verdad? Que es el sistema penumbra para aspirar los trombos. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos realmente con el catéter, vuelvo a repetir, y tratar de documentar, ¿verdad? Posteriormente la evolución de los pacientes. Vean ahora la mecánica ventricular, cómo recupera todo el movimiento, porque es una obstrucción aguda. Entonces el daño o la disfunción ventricular es aguda y por eso es que al liberar, esto es algo mecánico, al liberarle la obstrucción a estos pacientes, este paciente mejora mucho la hemodinámica y el resultado es inmediato. Vean la tomografía 72 horas posteriormente a una intervención, pues solo se evidencian ligeros trombos distales, pero las ramas principales están completamente libres. Esto es un poco de lo que nosotros estamos haciendo actualmente en intervención. Siempre somos un grupo, tenemos que tener un anestesiólogo de preferencia cardiovascular. Entramos 2 intervencionistas para poder realizar estos procedimientos. De forma de conclusión, la terapia guiada por catéteres es una alternativa terapéutica en los pacientes de alto riesgo. Ese paciente que tiene una contraindicación para trombolisis, un paciente que tiene un riesgo grande de sangrado, cuando la trombolisis sistémica les ha fallado o cuando no tenemos disponibilidad de una trombectomía quirúrgica en el momento o en el centro donde estamos. En pacientes que falla la trombolisis sistémica, se debe considerar como una terapia de primera línea posteriormente, como primera alternativa, cuando hay una tromboembolia grave. Y la terapia guiada por catéteres tiene la capacidad de revertir la inestabilidad hemodinámica en fase aguda y revertir la disfunción del ventrículo derecho. Esta es una estrategia intervencionista que siempre la vamos a basar en el contexto clínico del paciente, en las condiciones cardiopulmonares, en la severidad de la disfunción del ventrículo derecho y las características angiográficas y la experiencia que va ganando uno como operador, porque cada caso es completamente diferente. Como dijo el doctor Moralejo, hemos tenido la oportunidad de compartir casos. Les puedo decir que alrededor llevamos más o menos 15 o 16 casos con terapia guiada por catéter y hemos tenido mortalidad de un caso, ¿verdad? Que tenía 40,000 plaquetas. Y es donde le digo que con la experiencia que vamos obteniendo, creo que los resultados han sido mejores. Eso es lo que yo les traía para compartir el día de hoy.